Muy buenos días. Una vez más le doy las gracias a nuestro buen Dios, que Él me da la oportunidad de volver nuevamente a estar en el aire y poder compartir la palabra del Señor. Espero como siempre que haya tenido unos días muy hermosos, maravillosos, llenos de la gloria del Señor. Cada día que usted ha tomado tiempo para orar, para adorarle, alabarle y bendecirle, usted debe estar plenamente seguro, convencido que Dios le ha escuchado y que el Señor se agrada que usted le adore, que usted le alabe. Para mí, como siempre les sé decir, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, ser portavoz de su palabra, y sé que en este día también nos va a hablar a nuestras mentes y corazones y que va a tratar con cada uno de nosotros. Justamente el tema de esta mañana es el valor de su alma. ¿Cuánto cuesta usted? ¿Cuál es el precio que usted se pondría? ¿Valdrá $1.000.000 o valdrá más de eso? Usted, usted decide también si vale eso o no. Pero antes de empezar la meditación, la palabra, incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te doy a ti toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Señor, porque cada día tú muestras tu poder, cada día muestras tu autoridad, tu dominio sobre cada uno de nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, tú nos has sustentado, nos has dado siempre lo que hemos necesitado. Te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde, porque siempre muestras tu fidelidad y ese amor tan maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. Te adoro, te alabo y te bendigo. Y también, Señor, permítenos tomar un momentito para adorarte, para alabarte y bendecirte. Que hagamos tiempo en este día, y no solo en este día, sino en todos los días que vienen, el hacer un espacio para adorarte, para alabarte, para bendecirte y para agradecerte por todas tus bondades, por todo lo que tú eres y haces en nosotros. Gracias, Papito del cielo, porque cada día vemos tu poder actuando a favor de cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra fluya con toda libertad en este día y que llegue a nuestras mentes y corazones y que nos haga reflexionar en dónde estamos y a dónde es que queremos ir. Te doy toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, y vamos a leer desde el versículo número 24. Mateo 16, del 24 al 27. El 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Exactamente, hermanos, no hay manera, no hay forma o no tenemos ni siquiera la menor idea de saber o tener un estimado del valor de un alma, del valor de una persona. ¿Cuánto podrá costar un alma? ¿Cuánto podrá costar una persona, hermanos? El alma es más valiosa y cuesta más que todo el oro, que toda la plata, que todas las piedras preciosas, que todas las casas, todas las tierras, los bonos del Estado, los bonos en la bolsa de valores, el dinero ahorrado, las casas, la ropa, todo. El alma es más valiosa que todo lo que el mundo puede ofrecernos. Aunque el mundo nos ofrezca todo lo que hay en el mundo por su alma, muy alma, no tenemos ni siquiera que pensar si lo podemos vender. Simple y llanamente, nosotros somos muy valiosos para el Señor.
Pero lastimosamente hay personas que no se dan cuenta cuánto valen y se venden a los placeres temporales de la vida de una manera tan barata, podemos decir, sin entender que cuánto valen ellos. Si pudiéramos poner un precio, ¿cuánto costaríamos? Me estaba haciendo esta pregunta yo y decía, ¿cuánto vale? Y llegué a la conclusión de que mi alma vale más que todo lo que usted y yo nos podemos imaginar. Porque el alma es más valiosa que los deleites temporales del pecado. En el libro de Hebreos, capítulo número 11, justamente habla de Moisés. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El pecado, hermanos, enceguece. El pecado amarra, ata, y a la final lo termina derrotando. Hermanos, si uno considera viviendo en esta tierra y como seres humanos que somos, comer nos da placer. Es un gusto comer. Ir a divertirse por el mundo entero da valor, da diversión, aparentemente da gozo, da alegría. Pero eso es temporal, eso se acaba, eso se termina cuando el día declina. El pecado enceguece de tal manera que piensa que la gente, unos, nadie se va a enterar, otros no tienen que dar cuenta a nadie. Pero hermanos, nosotros debemos cuidar nuestra alma. Nuestra alma es muy valiosa, somos muy valiosos para el Señor. Recuerde que en la Biblia encontramos, por ejemplo, la historia de Sansón. Vemos cómo él tenía sus altas, sus bajas, como cuando le pedía la ayuda al Señor, el Señor venía y dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre él y derrotaba a sus enemigos. A la final, terminó él en las manos de sus enemigos, le sacaron los ojos, le tuvieron moliendo en la cárcel, en un molino. Pero llegó el tiempo que él se reconcilió con el Señor y le pidió las fuerzas que él tenía y destruyó la casa donde estaban y murió juntamente a sus enemigos. Hermano, a veces cuando uno está sumergido en algo, sumergido en el pecado, no se está dando cuenta hasta dónde puede caer una persona. Porque piensa que no tiene valor alguno. Porque piensa que ese placer le va a durar toda la vida. Y en realidad, eso no es cierto. Lastimosamente nos hemos dejado engañar por el mundo, por la carne, por Satanás. Y pensar que si no tenemos esas cosas, si no hay en nosotros eso, nos vamos a perder de algo. ¿Y cómo dejar pasar esto? Por eso muchas personas entran fácilmente al adulterio, a la fornicación, a las drogas, al alcoholismo, a hacer muchas cosas ilícitas porque eso les da placer y piensan que eso les va a durar toda la vida. Pero no se dan cuenta que poco a poco se están hundiendo hasta lo más bajo. Cuando usted lee la vida de Jacob, lee la vida de David,
Ellos experimentaron un gran sufrimiento por sus pecados. Por ejemplo, hermanos, cuando David pecó con Betsabé y fruto de este pecado tuvieron un hijo y Dios le reclamó la vida de ese niño. Y por más que David oraba y ayunaba, el Señor determinó que ese niño tenía que morir. ¿Cuánto habrá sufrido David? La pérdida de un hijo es terrible, es tremendo, dolorosísimo. Pero cuando él estaba pasando esa angustia, esa desesperación, nunca tuvo el momento tampoco de reflexionar y ver qué es lo que hizo. Y lógico, cuando uno lee la palabra del Señor, encontramos del Salmo 55 que él está pidiendo que Dios le perdone todos sus pecados, todo lo que él hizo. Y se daba cuenta que toda su vida de pecado, todo lo que él hizo en contra del Señor, a la final venían las consecuencias terribles para él mismo. El pecado daba placer, pero el pecado les enceguece y a la final termina dando muerte. Recuerde que el alma es más valiosa que las posiciones, la posición egoísta del mundo, porque, hermano, el mundo lo que quiere, y todo el mundo lo que quiere es dinero, fama. Lo primero que quieren ser los número uno, quieren estar en el tope de la lista, que todo el mundo le aplauda, que todo el mundo le admire. Pero a la final, hermanos, ¿cómo terminan? Solamente por su posición egoísta quieren llegar a hacer muchas cosas. Y justamente la Biblia nos dice ahí en Gálatas 6, 3, 4, nos habla y nos dice, porque que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Sacrifican su honestidad, sacrifican su buen nombre y se envuelven en negocios chuecos, engañados. Miren, hermanos, qué triste es cuando uno escucha las noticias de los diferentes líderes del mundo entero, que cuando salen después de gobernar sus países, siempre hay alguien que está hablando, que hay denuncia, que hubo mucho robo, que saquearon las arcas de del Estado. Es tremendo, hermano, ¿cómo uno se llega a entender? Mucha gente dice, no, esto no es verdad, esto no es cierto. Hermanos, pero nos debemos dar cuenta que la gente no tiene un poquito de entendimiento, darse cuenta, lo que está en juego es su alma. Y sacrifican su honestidad, su buen nombre y su prestigio para robar, para hacer dinero. Hermano, a veces, ¿de qué sirve tanto dinero si no puede disfrutarlo? ¿Se ha dado cuenta usted la vida de las personas que trafican con drogas y que hacen negocios turbios y sucios? Usted les ve. Ni siquiera están puestos una buena camisa, ni siquiera se les ve bien vestidos. Y tienen millones de dólares. ¿De qué sirve tener esto? Por eso el Señor decía que de qué aprovecha ganar el mundo entero si a la final pierde su alma. Sacrifican su honor involucrándose en cosas malas, en perversas, haciendo quedar mal a sus padres, porque lo primero que le echan la culpa a la gente es los papás le enseñaron así, los papás le educaron de esa manera, cuando en realidad no es cierto, o puede ser cierto. Sacrifican su casa, sacrifican su familia, sacrifican todo su buen nombre y a la final, ¿cómo terminan? Tristemente solos. ¿Usted se ha dado cuenta cómo la cantidad de famosos, que sumamente famosos
en traficar y se hacían muchos miles y millones de dólares. Y a la final, ¿cómo terminaban? ¿Y cómo terminaron? Mano, la gente no tiene respeto hacia las otras personas porque ni ellos mismos se dan el valor que tienen. Entonces, si una persona no se da el valor que él tiene, entonces, ¿cómo va a valorar a otra persona? Y pasan por alto el mandamiento del Señor que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué pena, hermanos, que la gente sacrifica su buen nombre, su buen prestigio, solamente para quedar bien con otras personas. O simple y llanamente para llenarse de ese vano orgullo. Recuerde que el alma es más valiosa que todas las posesiones. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las cosas materiales no traen la genuina felicidad. ¿Cuánto le dura a usted el gozo o el gusto de ponerse una camisa, de estrenar un traje? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Cuánto tiempo le dura entrar a una discoteca o ir a disfrutar con sus amigos tomando y haciendo cada cosa, hermanos? ¿De qué le sirve? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dura? A veces la gente dice, yo necesito comprarme esto porque se me hace feliz, pero a la final, ¿cuánto dura? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Tener mucho dinero no trae realmente el amor de Dios en su corazón. A Dios no le podemos comprar con dinero. Hermano, qué pena que es que la gente anda de un lado para el otro, buscando lo primero, quieren hacerse dinero, tener casas, tener esto y tener carros de último modelo y en fin. ¿Y de qué sirve, hermanos? ¿Cómo es nuestro Dios tan bueno, hermanitos? Mire que inclusive toda la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien. Imagínese cómo fue el momento que el mundo se paró. Prácticamente ya va a ser un año. El mundo se paró completamente. Y ahí comenzamos a darnos cuenta realmente de las cosas que tenían cierto valor o no. Y a la final todos nos hemos dado cuenta que el dinero, las posesiones y todo quedó abajo. Que lo primero que tenemos que pedirle a Dios es que estemos sanos. Porque con salud se puede hacer todo. Se puede lograr todo. Hermanos, porque la palabra del Señor establece claramente que va a llegar un día en que los ricos que roban a los pobres, que los ricos que se hacen cada día más ricos, un día van a pagar. Está establecida una palabra. Y quizás usted no lo ha leído. Permítame leerlo. Eso está en el libro de Santiago. Santiago capítulo número 5. Del versículo número 1 al 6 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre las tierras y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo
y Él nos hace resistencia. Esto es lo que va a pasar un día. Y esto es lo que también se ha escuchado, se ha leído, historias de gente que han abusado de su poder, de su prestigio, haciéndose ricos a costa de otros, pero un día estarán en la presencia del Señor. Es que, hermano querido, uno tiene que detenerse en el camino para reflexionar. ¿Cuánto vale mi alma? ¿Vale la pena enredarme en amores ilícitos con otra persona que no es mi esposa o que no es mi esposo? ¿Realmente vale la pena? ¿Qué es lo que está en juego? Mi nombre, mi buen nombre, mi prestigio. Y sobre todas las cosas está en juego mi alma. ¿Cuánto vale mi alma? Usted es valioso, hermanos. Porque siempre tenemos que recordar que cuando un hombre pone a Dios en primer lugar, va a ser bendecido. Y la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que puso a Dios como su Dios. Recordemos cada día a nuestro Salvador sin pecado, que Él tomó su lugar y mi lugar. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El más grande precio que se pagó fue en el Calvario. Usted fue comprado, yo fui comprado por precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús. Y al darse cuenta de esto, usted debe tener muy en serio su vida y vivir para el Señor intensamente. Agradecerle por ese regalo maravilloso de la salvación. Y ese regalo no costó plata, oro, ni piedras preciosas, costó la sangre de Cristo Jesús. Costó que Él vaya y muera en la cruz del Calvario. Qué pena, hermanos, que hay una tristeza de la persona que está perdida y que muere sin Jesús en su corazón. A la larga es demasiado costoso. Pierde su alma. Mejor es pedirle a Dios que nos perdone. Establecer con el Señor una relación nueva y que nos ayude a continuar esa relación hasta el fin de nuestros días o hasta cuando Él venga por la iglesia. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su alma es más importante que todo lo demás. Lo primerito que tiene que poner usted es en una balanza. A ver, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿De veras yo que le he conocido estoy dando fruto que Él me pide? ¿En verdad? ¿O estoy nomás viviendo a la ligera? Miren, hermanos, recuerde que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios todopoderoso que nos ayuda, nos fortalece cada día. Pero un día le daremos cuenta al Señor de todo. Lo que está en juego somos nosotros, hermanos. Su nombre, su prestigio. ¿Dónde va a pasar el resto de la eternidad? ¿Dónde va a pasar? ¿Con el Señor o separado de Él? Por eso siempre le digo que su alma es muy importante. Usted mismo es importante. Usted tiene que cuidarse mucho. La salvación provee para todos nosotros una seguridad eterna. Su nombre y mi nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Guardémosle. Seamos honestos con el Señor. Vivamos intensamente con Dios de tal manera que estemos siempre dando testimonio del cambio que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. Seamos honestos. Usted se ha dado cuenta cómo a través de la historia, cantidad de hombres que
que querían que todo el mundo les dé la gloria, el honor, que les digan, wow, cómo están estos bien inteligentes, cómo han logrado tantas cosas. A la final, ¿cómo terminaron? ¿Cómo salieron? Qué pena, hermano, que no aprendemos de las lecciones pasadas. Qué pena que nosotros también en algunas ocasiones hemos sido tentados para dejar a un lado el camino del Señor y decir, aprovéchate ahora que se puede. Es tiempo de reflexionar. Miren, hermanos, ya estamos para terminar. Hoy día es el 31 de enero. Y es el tiempo también de hacer una reflexión y mirar si en verdad hemos estado comprendiendo, entendiendo el plan del Señor, el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender a vivir así, hermanos. El día de mañana usted tiene que levantarse de una manera completamente diferente. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un vencedor, una vencedora. Por más que la gente le critique y le diga que usted está loca, desquiciada, fuera de orden, usted lo que tiene que vivir es intensamente la salvación que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús. Y dar al mundo el testimonio de que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Vivir intensamente. Y que la gente sepa que nosotros confiamos en ese Señor maravilloso, que Él no nos va a dejar avergonzados, sino que el Señor nos va a sustentar, nos va a ayudar cada día. Recuerde que los pecados solamente pueden ser perdonados por Cristo Jesús. Es que cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de las maravillas que nos esperan todavía. Cosas grandes y maravillosas nos esperan todavía. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 decía que el Señor va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios, y nos va a levantar. Y vamos a estar con Él por toda una eternidad. Eso va a ser glorioso, hermanos. La gloria de su presencia nunca acabará, estaremos con Él. La grandeza de su poder jamás acabará. Y la gratitud de su pueblo nunca faltará ni se terminará. Siempre estaremos adorando a Dios, alabándole y bendiciéndole. Ese día va a ser un día glorioso, hermanos. Aunque la gente se burlaba, aunque la gente hablaba tanto en contra de varios predicadores que siempre estaban señalando que Cristo viene pronto, que por favor cuiden su salvación con temor y temblor. Y la gente decía, esto no va a pasar nada, y así muchos dejaron el camino del Señor, muchos se enfriaron, muchos volvieron a hacer las cosas que antes hacían. Pero a la final, ¿cuántos pastores, cuántos predicadores tuvieron razón? Que tenían que prepararse, que tenemos que prepararnos para un día estar al frente del Señor. Es que cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que va a haber un día de fiesta, que la Biblia le llama como las bodas del Cordero. Y eso es valioso, hermano, estar en la cena, cantando y gozándonos realmente. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones y justas de los santos. ¡Wow, hermano! Va a ser una boda espectacular, una fiesta sin igual, vestidos de blanco. De hecho, el blanco es bien bonito. Cuando uno se viste de blanco, se siente bien a gusto.
El banquete, hermanos, arreglado de una manera magnífica. Y creo que para muchos ya nos hemos olvidado cómo eran, que preparaban los banquetes, que preparaban la comida para el fin de año, para Navidad y tanta fiesta que había, pero un día se va a volver a realizar lo que antes se hacía. Pero hermano, lo más importante es que vaya usted a esta boda. Todo el mundo está invitado, pero no todos van a ir, lastimosamente. Solo van a tener acceso, entrada, los que han sido lavados, los que han sido comprados, los que no han vendido su alma a cosas pasajeras y se han mantenido firmes y han llegado a conseguir la victoria. Y va a ser el comienzo de la alegría que jamás se va a menguar, jamás va a cambiar y jamás va a terminar. A mí me gusta reír, me gusta estar con gozo, me gusta estar contento. Aun cuando falte algo, hermanos, uno tiene que aprender a estar feliz y contento. Siempre vale la pena, hermano, dar una buena sonrisa, estar alegre, estar feliz. Tenemos un futuro brillante. Ya Dios nos perdonó todos los pecados y estamos viviendo para el Señor. Entonces, hermano, tenemos que agradecerle a Dios intensamente y darle toda la gloria. Y aprender a vivir con gozo, con alegría. Recuerde, querido hermano, uno tiene que aprender a vivir para el Señor. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nunca se olvide esto, hermanitos. Lo que está en juego es su alma. No está en juego su ropa, sus zapatos, su dinero, su nombre, su prestigio, su casa, sus terrenos, su carro. Nada de eso está en juego. Lo que está en juego es su alma. Y como siempre le digo y le hago recordar, hay dos sitios. Usted decide a dónde quiere ir. Llegar a estas bodas, hasta a esta fiesta sin igual, a este banquete. Estar separado del Señor por toda una eternidad. No se venda, mi hermano. No se venda, mi hermana. Cuide su alma. Cuide su salvación con temor y temblor. Recuerde, muchos le dirán, no te preocupes, nunca Dios te va a castigar porque Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. Y que una vez que murió una persona, viene el juicio. Esto, hermano, la palabra siempre nos debe hacer reflexionar. Vivir para el Señor. Estamos, hermanos, viviendo tiempos de cambios, es cierto. Tiempos de hacer los ajustes, es cierto. Y si tenemos, siempre le digo, si tenemos que renunciar a muchas cosas, tenemos que hacerlo. Porque eso trae bienestar a nuestra alma, a nuestra salud espiritual. Tenemos que avanzar y crecer. Y nunca se olvide, hermanos, lo que está en juego es su alma. Dios le va a ayudar y Dios le va a bendecir. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que tú nos hables cada día, que tú pongas en nuestra mente, en nuestros corazones, ese sentir, Señor, que lo que está en juego no son las posesiones, no son las fiestas, no son el prestigio, no. Lo que está en juego es nuestra alma. Y que tú nos ayudes a vivir para ti. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que siempre sean fieles sirviéndote con todos sus corazones. Ayúdanos cada día a vivir intensamente para ti. Y Señor,
que siempre estemos pensando que nosotros somos valiosos, que no, tú nos compraste con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, y que a través de eso Él nos asegura tener vida eterna. Gracias, Padre mío, por esa palabra y por esas promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Y que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea y vaya con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.